Estas son nuestras primeras impresiones por la Rambla de Río de Janeiro. Amor, ¿cómo te sentís? Hermoso, yo me siento súper feliz por el ambiente que hay, la gente es divina, todos súper simpáticos. Hemos visto muchos videos que la gente dice que acá en Copacabana es muy peligroso, pero yo estoy grabando acá con el celular y no ha pasado nada, no veo nada raro, solo veo gente trabajadora, así que ese mito para mí es mentira. Bueno, vinimos al Cristo Redentor, pero estaba lloviendo mucho, así que vamos a volver otro día, amor. Muchísimo, dicen que no se ve el Cristo, o sea que la cabeza para abajo siempre, que está muy nublado con mucha lluvia, así que bueno, hay gente que sube, pero la mayoría de la gente con todo el tour se van. Voy a probar la de pollo y queso. Esta es bien típica, amor, son riquísimas. Muy rica, es lo que nosotros en Argentina llamamos torrejas, que las rellenamos con diferentes cosas. Está muy buena, muy sabrosa. Miren dónde estamos con las vistas que tenemos de Río de Janeiro. Y atrás nuestro está el Pau de Azúcar, que ahora vamos a seguir subiendo. Acompáñenos en esta experiencia. Está el Cristo ahí, amor. Está el Cristo ahí. Gente, se desnubló. Estamos viendo el Cristo en todo su esplendor. Realmente vale súper la pena venir a conocer el Cristo Redentor en Río de Janeiro, una de las 7 maravillas del mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Hoy estamos en Río de Janeiro, Brasil. Así es, en este momento estamos en las escaleras de Selarón. Vinimos bien tempranito, son las 5 y media de la mañana y hay muy poquita gente, así que es importante venir a este horario para poder sacarte tus fotos, tus videos y que no haya tanta aglomeración de gente porque realmente esto se llena. Así es, así que vamos a aprovechar y sacar fotos y videos y recorrer estas escaleras que fue una obra de arte de un chileno. ¡Wow! Dato importante, nosotros para venir acá contratamos un tour que no es privado, pero es semi privado y nos trajeron todos juntos. Sí, así es, somos más o menos 6 personas. Está buenísimo porque bueno, no es privado del todo, pero tampoco hay tanta gente y te sacan tus fotos, tus videos y eso está bueno. Y además viajás seguro porque estas zonas no son tan seguras como Copacabana, Ipanema. Así que acá estamos como en un barrio metidos adentro de Río de Janeiro. Así que qué mejor que hacerlo con un tour, ¿no? Es la mejor opción realmente, como dice Fabio, porque además uno viene temprano, medio de madrugada, y bueno, te encontrás con gente tomando en las esquinas, gente que sale de boliche, así que es mejor venir acompañado por un guía de Río que sepa y te explique todo también. Y hoy vamos a estar yendo al Cristo Redentor, al Pau de Azúcar y muchas cosas más, así que le vamos a dejar todo en este video. Como les decía, muy poquita gente y podés aprovechar y tomarte tu foto acá en las escaleras, como va a hacer el chico en este momento. Está buenísimo, es un lugar hermoso. Otro dato, vénganse con zapatillas, porque en Río de Janeiro llueve mucho. Y bueno, miren, son bastantes los pisos que hay que subir por la escalera, hay mucha agua, así que ese dato no menor, venir con calzado cómodo para poder disfrutar todo el día y toda la excursión. Seguimos subiendo las escaleras, deben ser más de 100, estoy seguro. Cansa, che. Re cansa, por favor, además con lluviecita no es lo mismo que con un día de sol. Ok, estamos acá en las escaleras con una persona que vive acá. ¿Você mora acá? Sim, eu moro aqui na escadaria do Selarón, especificamente naquela bandeira do Brasil. ¿Y qué se siente vivir acá? ¿Cómo es primero subir las escaleras todos los días? Então, eu estou morando há 2 meses em escadaria Selarón. Eu sou Porto Alegre, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, divisa com Argentina e divisa também com Uruguai. Né? Estou aqui e gosto muito porque todos os dias tem muitos turistas e também tem caipirinha, sempre música, caipirinha e alegria. Alegría. Alegria Rio de Janeiro. ¿Y vienen muchos argentinos, chilenos, uruguayos acá? Muitos e muitos, argentinos, chilenos e uruguaios. Argentinos a gente vê com menos frequência aqui, porque acho que os argentinos ficam mais pelas praias do sul, da onde eu moro, da onde eu morava. Florianópolis, Balneário Camboriú, naquelas regiões, né? Então, aqui eu vejo muitos chilenos também. Chilenos, uruguaios, y siempre que a gente pode, habla espanhol con ellos. Treino. Bueno, vamos a invitar a todos a venir acá a que conozcan este sitio que es hermoso. Miren lo que son estas escaleras. Muchas gracias, Cierto, hermano, por tu tiempo. Esta es una parada obligatoria cuando vengan a Río de Janeiro para apreciar un poco el arte, porque miren lo que son estas escaleras, son hermosas. Qué lindas que son, una obra de arte. Todos mosaicos chiquititos, además
están las banderas de tu país, las tenés que buscar, encontrar la bandera de Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Las vamos a buscar ahora a ver si encontramos la argentina, la uruguaya. Vamos. Miren, si quieren ver a Celarón, ahí lo vemos. Este es él en las escaleras. Miren qué pinta, toda la onda. Vamos a hablar un poco de la historia de estas escaleras, amor, Así que es. fue todo hecho por un chileno, pero no es que hizo las escaleras, sino que él le dio el arte a las escaleras. Así es, fue juntando muchos mosaicos y lo hizo todo él. Esto es impresionante. Ya encontré varios azulejos que dicen Argentina. ¿Qué pasa? Estas escaleras conectan dos barrios y hay muchas de estas escaleras en Río de Janeiro, pero él le puso arte, le puso color a estas escaleras y los turistas les gustó la idea, amor. Les encantó. Entonces dijeron, pará, te traigo un azulejo de mi país. Claro, Entonces, le regalaban azulejos, miren. Allá se ve uno de Argentina. miren allá el de Argentina. Algunos, como dijimos, se los regalaban, como este que vemos de Argentina y de todos los países, y otros los hizo él mismo, como ese mural. Miren, toda esta obra de arte lo hizo. Blanco, negro y rojo utilizó y lo hizo todo él. Estos amarillos nos dijeron que también es hermoso, la verdad tiene muchísima arte y esto es patrimonio cultural y es el tercer punto más visitado en Río de Janeiro. Está Cristo Redentor, el pan de azúcar y el tercero es las escaleras de Celarón. Así es. Miren los colores de Brasil en las escaleras y acá los colores de Chile, porque recordemos que es chileno. Así que esto es una obra de arte que tienen que venir a conocer cuando vengan a Río. Muy lindo. Lamentablemente Celarón falleció en 2013 debido a un incendio. Él estaba borracho, tenía una vela prendida y se prendió fuego. No se sabe si fue un asesinato o falleció porque estaba borracho. Eso no se sabe, es una mística. Lo hemos preguntado a más de 3 personas y nos han dicho que nadie sabe realmente qué pasó, pero bueno, es una pena. Segunda paradita, ahora venimos a ver el Cristo Redentor, pero miren el clima como está muy nublado, está feo y está lloviendo, así que estamos esperando acá en un techito y mientras estamos desayunando, porque si este tour semi privado que contratamos incluye el desayuno, así que ahora Rochi le va a mostrar un poco qué tiene este desayuno. Bueno, miren, hay muchas mesitas y cada uno está desayunando. Hay diferentes tours, cada uno tiene su desayuno. Este es el nuestro, miren. Y bueno, acá mientras desayunamos esperamos que pare la lluvia, está lloviendo mucho y hay mucha niebla, entonces bueno, yo pienso que quizás estamos a la espera porque no se debe ver tanto el Cristo Redentor, pero bueno, por la niebla lo debe estar tapando, así que calculo que vamos a esperar un rato más a ver si despeja un poco y ahí vamos al Cristo. Estamos a punto de subir al Cristo Redentor y verlo y conocer esta maravilla del mundo. Es una de las 7 maravillas del mundo que aún no conocemos ninguno de los dos. Para que ustedes sepan, un adulto en temporada baja cuesta 58 reales subir al Cristo Redentor y en temporada alta cuesta 84 reales. Miren los mini Cristo Redentor que hay por acá para comprar, para llevar de recuerdo. Están preciosos. Esta tienda tiene de todo. Llaveritos, remeras. Opa, amor, ¿qué estás viendo? Los Cristos, mirá, este cuesta 125 reales. Wow, está muy bueno. Acá, viste, te traen antes de subir al Cristo Redentor, entonces te querés llevar recuerditos, viste, está bien, está muy bien hecho. Bueno, miren, muchos bolsitos, bolso con la imagen de Cristo Redentor, 79 reales, miren, el bolsito del Cristo Redentor, hay muchos modelos para elegir, tazas también, por ejemplo, miren, una taza así que dice Río, 54 reales, una taza así que dice Río de Janeiro. Miren estos vasitos con la figura del Cristo Redentor, están espectaculares para llevar un regalito. 40 reales, miren, espectacular, un regalo ideal, el vasito del Cristo. Miren acá esta oferta, por 79 reales te podés llevar uno de estos. También está buenísimo para regalar, para llevar como souvenir. Yo siempre que voy a algún país me llevo de este tipo de vasitos, porque son chiquitos y están buenos, no ocupan tanto lugar. Este está a 40 reales, está muy lindo también. Bueno, vasos para el chop, para la cerveza, también dicen Río de Janeiro, por 80 reales. Bueno, vinimos al Cristo Redentor, pero estaba lloviendo mucho, así que vamos a volver otro día, amor. Muchísimo, dicen que no se ve el Cristo, o sea que la cabeza para abajo siempre, que está muy nublado con mucha lluvia, así que bueno, hay gente que sube
pero la mayoría de la gente con todo el tour se van. Nosotros nos vamos a ir y vamos a intentar volver otro día Hasta porque que no hoy va a suba. llover todo el día. Y ahora vinimos al Parque Lage y les quiero mostrar algo. Hay una cola gigantesca para hacer la foto en el medio de la piscina, pero hay un hack, porque podés sacarte la foto en el costado sin hacer fila. Miren, como estamos haciendo nosotros. Acá estamos nosotros y vamos a hacer la foto en esta esquina. Ahí hay una fila larguísima de más de 200 personas. Van a hacer la foto ahí en el medio, pero acá en el costado no hay fila, así que vengan para el costado. Vamos a contar un poco sobre la historia del Parque Lage, que el dueño se llamaba Enrique Lage y hay una historia de amor acá. Hermosa la historia. Contale un poquito. ¿Eh? Bueno, él estaba enamorado de una italiana que se llamaba Gabriela, era cantante de ópera, y para impresionarla, él decidió reformar todo este palacio para, ¿cómo se diría?, complacerla a ella, para el gusto de ella. Por ejemplo, hizo esta pileta que vemos por acá atrás y aquel balcón para que ella pudiera cantar ópera y todo el público la escuchara desde acá abajo. Así es, porque él en realidad le ofreció matrimonio y ella no aceptó, porque ella quería viajar por el mundo. Antes el matrimonio era como ser ama de casa, no salías de Tener tu familia, casa. tener hijos rápido, ella no quería. Entonces él dijo, vamos a hacer una buena casa para impresionarla, y después le ofreció matrimonio, ella aceptó y vivieron más de 20 años acá en este palacio. Ella aceptó, pero él hizo de todo para que acepte. Miren el lugar que hizo, o sea, mirá. Y bueno, esto era de su familia en realidad al principio, era de la familia de él. Después lo compró el gobierno y después él lo volvió a comprar. Y ahora actualmente hay una escuela de arte hermosa acá, donde los chicos pueden pintar. Y además hay un bar, pero Enrique ya falleció y ahora es del gobierno de Brasil. O sea, de vuelta le sacaron la propiedad. Fue de su familia, fue del gobierno, fue de él y ahora es del gobierno. Y a ella, no, ella siguió viva, pero no se lo dieron a ella porque ella no era brasilera. Qué bonito que es el bar alrededor de este palacete increíble. Acá pueden venir a desayunar, pueden venir a almorzar. Es espectacular y tienen mucha comida típica también de Brasil para disfrutar con estas vistas. Por acá podemos ver un poco de arte. Miren las pinturas que pintan. No tocar, por favor, los alumnos. Miren, este es el final de la fila. Como les decíamos antes, hay mucha gente para poder tomarse la foto típica. Así que vengan con tiempo. Si quieren tomarse la foto en el medio, como nosotros les dijimos. O bueno, si no, está buenísimo ese hack que les dimos para no tener que hacer toda la fila para tomar la foto. El Parque Lage tiene muchísima vegetación, mucho verde. A ver, amor. Me encantó a mí. Divino. Además, parece como que estás en un bar en la selva. Esa sensación medio. Está espectacular. Miren ahí una fuente también. Bueno, claro, es muy selvático todo este parque. Río de Janeiro tiene mucho verde, eso me gusta mucho. Me hace acordar mucho cuando fuimos a las cataratas del Iguazú, que había muchos días así de lluvia y mucho verde por todas partes, bien ambiente selvático. Me hace acordar. Buenísimo. Bueno, acá se puede ver el palacete. Todo esto es el Parque Lage. Otro de los lugares que tienen que venir sí o sí cuando vengan a Río de Janeiro Es la confitería Colombo, tiene muchísimos años, desde el 1980 aproximadamente. Es una confitería típica, realmente está lleno de gente. Hay fila, miren. Miren toda la fila que hay. Todo esto es fila, pero miren lo lindo que es esta confitería. Además, lo bueno de este lugar es que podés probar postres, cosas dulces típicas de Brasil, de Río de Janeiro. Vamos a probar algunas cositas y ver qué tal. Bueno, está tan lleno el sector de abajo que nos llevan en el elevador hacia el piso de arriba, que también es hermoso. Bueno, ya nos sentamos. No podemos creer dónde estamos sentados. Miren la vista que tenemos desde acá. Miren nuestra ubicación, es increíble. Les súper recomendamos que traten de sentarse en el segundo piso porque tiene unas vistas hermosas. Nos acaba de llegar lo dulce. Miren, por acá tenemos un Leclerc, un cafecito con chantilly, un brigadeiro, un postre muy típico brasilero, y acá una tortita que no sé qué tiene, amor. Tiene banana y maracuyá, dicen que es muy rica. Y ahora viene todo lo salado, así que esperen. Llegó toda la comida, miren lo que es esto, si se puede apreciar. Miren este sándwich
típico de Colombo. Este es especial de la casa, lo grande que es. ¡Wow! ¿Qué es esto? Coisinha se llama y tiene pollo y queijo. Es muy típico Brasil. ¿Y este? Esto es una croqueta de carne también, muy típico de Brasil. Oh, voy a probar la de pollo y queso. Esta es bien típica, amor. Son riquísimas. Muy rica, es lo que nosotros en Argentina llamamos torrejas, que las rellenamos con diferentes cosas. Está muy buena, muy sabrosa. Vamos a probar el sándwich Colombo. La bolita de carne está muy buena también, ¿eh? El brigadeiro. ¿Cómo está, amor? Me encantó este a mí. Esto es de lo más típico de Brasil. Delicioso. Y mirá dónde estamos comiendo, amor. ¡Wow! Un sueño. Bueno, acá nos llegó la cuenta, 192 reales, amor. Así es, pedimos muchas cosas. Coxín, agua mineral, brigadeiro, croqueta, café, eclair, milkshake mixto, tarteleta maracuyá. Son muchas cosas y este es el precio. Detrás mío se encuentra el hotel Copacabana Palace, el hotel más emblemático, más lujoso, más prestigioso de Río de Janeiro. Copacabana es hermoso de día para disfrutar el mar, la playa, pero también les recomiendo que vengan de noche, que caminen por la costanera, porque hay un ambiente hermoso, es seguro caminar de noche, pueden alquilar monopatín, bici, moto eléctrica y recorrer esta costanera preciosa de noche. Bueno, la gente alquila muchísimo monopatín acá en Copacabana para andar y disfrutar, también salen a caminar. Hay muchos barcitos así playeros para tomarse unas caipirinhas, comerse algo, algún pescado frito, ¿por qué no? Y está increíble la noche. La playa de noche, como verán, está muy iluminada, eso es importantísimo. Por eso hay tanta gente en la orilla, de noche se llena de gente, la gente se lleva su cervecita, su picadita y comen en la playa. Y está increíble porque también es un lugar donde podés disfrutar la playa de noche y eso vale un 1000. Estas son nuestras primeras impresiones por la Rambla de Río de Janeiro. Amor, ¿cómo te sentís? Hermoso, yo me siento súper feliz por el ambiente que hay, la gente es divina, todo súper simpático, hay muchas cositas para comer, para tomar. Hemos visto muchos videos que la gente dice que acá en Copacabana es muy peligroso, pero yo estoy grabando acá con el celular y no ha pasado nada, no veo nada raro, solo veo gente trabajadora, así que ese mito para mí es mentira, es falso. Recuerden que estamos conectados a internet gracias a Viajar-Esim, tenemos 5G y datos ilimitados acá en Brasil, así que cuando vengan de viaje a Brasil no se olviden de tener su eSIM de viajes. Viajar-Esim con el código Vivir Viajando tienen un 15% de descuento, así que utilicen el código Vivir Viajando. Estando acá en Copacabana, tienen que venir a la feria, sí, ponen una feria en la noche hasta las 12 de la noche y pueden comprar mucha ropa barata. Vamos a ver, Rochi, ¿qué está mirando? Amor, Mirá qué lindo. qué buen vestido, ¿cuánto cuesta? Me dijeron que todos cuestan más o menos 190. 190 reales. Pero hay... ¿Cuánto? Ah, 140, los de ella más barato. 140, y te podés probar acá, así que está buenísimo. Son más o menos 28.000 pesos argentinos, amor. ¿Es barato? Para mí sí, es re barato y hay lindos modelos de vestidos, mucha ropa variada. Mucho souvenir para llevar de regalito a la familia también. Bueno, miren todos los souvenirs que hay de Río de Janeiro. Buenas noches. Pa, qué bueno. Mira, me tengo que comprar una matrícula de esa, amor, de Brasil. Seguimos mirando ropa. Hay de todo, amor, es gigante. Bikinis. Veo muchos modelos de bikini, eso me encanta. Bueno, a Rochi le gustó un vestido, se lo va a probar acá. Sí, acá no hay vestidores, así que hay que probárselo medio al aire libre, pero igual obviamente no se va a sacar la remera. Se lo va a poner por arriba el vestido. Este vestido vale 140 reales, aproximadamente 28.000 pesos argentinos, amor. Está bien. 25 dólares. ¿Le gusta, amor? ¿Lo llevamos? ¿Qué te parece, amor? Sí, amor, re playero. Fresquito. Parece una bailarina de ballet. Bueno, ya compramos el vestidito. Estos son muy típicos acá en Brasil. Se los ves a todo el mundo puesto en la playa, a la tardecita. Son cómodos, son fresquitos. Y bueno, compramos algo en la feria, así que contentos. 140 reales, amor. Sí. Buen precio, Buen me parece. precio. Vamos. Segundo día en Río de Janeiro y ahora sí, amor, salió el sol. Qué emoción. Un día lindo en Río tocó y vamos a hacer Pau de Azúcar
Cristo Redentor y Mirante Dona Marta. Así es, ahora estamos en la fila del Pau de Azúcar, vamos a subir, ahora vamos a comprar la entrada. Primero miren toda la gente que hay, se está llenando, pero bueno, estamos acá adelante de la fila, así que le vamos a mostrar cuánto cuesta y toda la experiencia. Estamos yendo a comprar los tickets. Ya tenemos nuestros ingresos para subir al Pau de Azúcar en el Bondinho. 185 reales nos costó cada uno, 185 reales cada billete. Toma uno. Bueno, así va el teleférico que te lleva hasta la punta. Tarda aproximadamente en llegar allá 2 minutos. Después hay que tomar otro igual que te lleva hasta el otro lado. Llegó el teleférico que nos va a llevar hasta arriba de todo. Demora 2 minutos en subir. ¿Bondinho le dicen acá? Sí, Bondinho. así es. Bueno, vamos a subir y vamos a dar las vistas desde allá arriba a Río de Janeiro. Vamos. Se ve el Cristo Redentor de acá. Opa, allá el Cristo. Lo bueno de Pau de Azúcar es que acá hay una banda tocando. O sea, vos llegás a la cima y hay una banda carioca tocando que le trae mucha alegría, mucha energía brasileña. Y después ustedes siguen el recorrido y se van a topar con un lugar que pueden tomar algo con vistas a todo Río de Janeiro. Miren este lugar, qué bueno que está. Wow, miren las vistas que tenemos. Otra de las actividades que pueden hacer en Río de Janeiro es tomarse un helicóptero y ver las vistas desde el cielo. Esa actividad es ultra VIP y ultra costosa, pero también la pueden hacer para el que quiera. Miren, allá un helicóptero. Y ya estamos en nuestra primer parada. Miren dónde estamos con las vistas que tenemos de Río de Janeiro. Y atrás nuestro está el Pau de Azúcar, que ahora vamos a seguir subiendo. Acompáñenos en esta experiencia. Estamos a punto de subirnos ahora al Bondinho e ir al Pau de Azúcar, pero antes vamos a ver estas vistas, Sí, ¿no? yo les recomiendo que hagan una parada acá en el mirador porque va a ser la vista que tengan a Pau de Azúcar. Una vez ustedes suban van a tener vista a todo Río, unas vistas hermosas, pero no a Pau de Azúcar. Acá se pueden tomar la foto, grabar sus videos y después suben. Exactamente, igual nosotros vamos a tomar un cafecito porque está lleno de bares y restaurantes. Qué rica que es la comida brasileña, por Dios. Oh, deliciosa. Bueno, vamos amor, vamos a subir. Bueno, acá haciendo la fila para Fabri tomar un cafecito. Así es, voy a tomar un cafecito para levantarme un poco. Igualmente los precios acá arriba son carísimos, así que si van a tomar algo, tómenlo. Y ahora sí, momento de subir al Pau de Azúcar, pero antes miren la fila que hay para el embarque. Bueno, hay que hacer toda esta fila, mucha gente. Bueno, va avanzando la fila. Yo les recomiendo que se vengan con tiempo, con paciencia y siempre con calzado cómodo y la botellita de agua. Bueno, ya vi el teleférico por allá. Por suerte en los teleféricos entran muchísimas personas, entonces eso hace que pueda avanzarse un poquito más rápido. Ya estamos llegando, qué emoción. Ya estamos subiendo el Pau de Azúcar, miren la vista que tenemos desde acá. Estamos muy arriba. ¡Qué viento que hay acá arriba, por favor! Hay muchísimo viento, estamos muy alto. Pero al fin llegamos al Pau de Azúcar, estamos arriba, vamos a ver las vistas. Vamos. Qué día lindo que nos hizo hoy en Río, un sol pleno, ideal para disfrutar este tipo de tours. Estamos en la cima de Pau de Azúcar, desde acá estoy viendo el Cristo Redentor, hacia ahí vamos ahora, realmente disfrutamos muchísimo esta experiencia en Pau de Azúcar. Miren el Cristo Redentor, a ver si se ve allá. Wow, vamos a apreciar un poco las vistas que hay desde el Pau de Azúcar. Qué hermoso Río de Janeiro, amor. La verdad que Precioso, una hermoso. ciudad para volver siempre. Sí. Y bueno, estamos en el Pau de Azúcar, como pueden ver hay tienditas para comprar ropa, comida, lentes, hay mucha gente y ahora vamos a ir a ese mirador que deben tener buenas vistas, ¿no? Está la vista de Copacabana. Vamos para ahí. Bueno, vamos a dar las vistas desde acá. Este lugar es un poco peligroso, tiene escalones, miren, con cuidado y hay mucho viento, pero las vistas que se ven ver de ahí son únicas. Miren las vistas que tenemos acá. Wow, qué lindo. Viene Rochi, ¿fuiste a grabar algo de ahí, amor? Grabé, si te da miedo que se te vuelve el celular porque hay mucho viento, son 2 escalones y una pasarela. Lo que veo también es que hay un restaurante ahí abajo, ¿lo viste? Sí, lo estuve grabando. Qué vista que tiene ese Increíble. restaurante. Imagínense comer acá con estas vistas, ¿no?
llegamos al Cristo Redentor, amor. Así es, les queremos recomendar a EduTransfer. Te hacen traslados en todo Río de Janeiro. Por ejemplo, también si querés ir al aeropuerto, venir del aeropuerto a Río, si querés ir a Bucios, a Arraial do Cabo, se lo recomendamos, es seguro y de nuestra confianza. Acá le dejamos su número de celular y su Instagram por si vienen a Río y quieren hacer paseos. Ya tenemos nuestro boleto para subir al Cristo Redentor y sorpresa, valió mucho más barato que el Pau de Azúcar, amor. ¿Vos qué Así opinás? es, 58 nos costó, muchísimo más económico que el Pau de Azúcar. Así que ahora vamos a subirnos a una combi que nos va a llevar hasta el Cristo Redentor. Estamos acá en la fila. Bueno, nos subimos a unas combis y estas combis son las que nos llevan al Cristo Redentor. Vamos para arriba. Vamos. Bueno, está lleno de turistas Bueno, acá asiáticos. estamos, conseguimos asiento, es súper cómoda la van que te transporta hasta el Cristo, porque claro, vos no podés subir con tu auto, llegás hasta una parte con tu auto, después te suben las transfers oficiales del Cristo Redentor. Todo eso lo incluye el ticket de 58 reales. Ya subimos con la combi acá arriba donde está el Corcovado y miren, estamos arriba de una nube. No podemos creer lo alto que estamos. Esto va a ser mágico. Realmente, subiendo con la combi parecía el camino al cielo, todas nubes. Es más, hay nubes acá adentro. No, miren las nubes acá adentro. What the fuck? Estamos en una nube, familia. Vamos a ver el Cristo, amor. Estamos yendo a ver una de las 7 maravillas del mundo. No lo podemos creer todavía. Amor. Metele porque con esta nube no sé si no se va a tapar la maravilla. Bueno, vamos a subir. Wow, miren las nubes que hay. Estamos en una nube, literal. Pero ahí vamos, Cristo. Bueno, después de más de 80 escaleras. Está el Cristo ahí, amor. Está el Cristo ahí. Wow, amor. Escalera acá que sube. Qué estatua, amor, la concha. No, además con las nubes y el día así todo gris, te digo que te da una cosa, una sensación increíble. Vamos hasta ahí, familia. Miren lo que es el Cristo Redentor. Qué hermoso. Qué maravilla. Familia, es gigante el Cristo. Es muy grande. Es increíble el Cristo Redentor. Acá estamos subiendo para intentar grabarlo más de cerca. Pero la verdad que estamos en una nube. Está todo tapado por nubes. Pero bueno, es lo que pasa cuando está tan alto, ¿no? Cerca se ve. Porque si vos te acercás bien adelante, no se ve todo nube como se ve de lejos. Hay que ir bien cerquita. Bueno, acá está el Cristo Redentor. Hermoso, una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, vamos a verlo más de cerca e intentar grabar videos más de cerca y fotitos más de cerca. Ahí vamos, Esto cansa, familia, lo que no te cuentan. Bueno, ya subimos, estamos acá al lado del Cristo Redentor. No lo podemos creer. Miren dónde estamos, familia. Y acá está el Cristo Redentor. Qué lindo. Bueno, acá se están haciendo las fotos. Acá está el Cristo. Ahí está Rochi disfrutando. Se siente una energía estando acá. Esto es único. Wow, miren el Cristo Redentor. Qué hermoso. Estas son las vistas que se ve desde acá arriba. Se está yendo las nubes. Se fueron las nubes, miren, familia. Ahí se ve el Cristo Redentor sin nubes. ¡Wow! Gente, se desnubló. Estamos viendo el Cristo en todo su esplendor. Realmente vale súper la pena venir a conocer el Cristo Redentor en Río de Janeiro, una de las 7 maravillas del mundo. Miren cómo se ve ahora. ¡Wow! ¡Qué lindo! No podemos creer, estamos en el Cristo Redentor. ¡Qué emoción! Yo no les puedo explicar lo que se siente estar acá viviendo esto. Familia, no podemos creer, estamos acá en el Cristo Redentor, arriba del todo y miren, tenemos internet LTE, no sé si se puede apreciar. Tenemos internet de alta velocidad gracias a Viajar eSIM, así que ya saben, cuando vengan a Brasil o viajen a cualquier destino del mundo, utilicen Viajar eSIM y con el código Vivir Viajando tienen un 15% de descuento. Recuerden que estamos haciendo un sorteo de pasajes para Río de Janeiro. Así es, vos podés venir con un acompañante a Río de Janeiro y disfrutar de un viaje maravilloso. Sigan todos los pasos, por ejemplo, darle like a este video y todos los videos que hagamos de Brasil. Síganos en los Instagrams que aparecen acá abajo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de completar el formulario. Así que no te pierdas esta oportunidad de este sorteo. Y ahora sí, seguimos con el video. Estamos acá haciendo las fotos en el Cristo Redentor. Y miren, es divertido porque pasan las nubes, hay 5 minutos de nubes y después hay 1 minuto sin nube. Entonces todo el mundo aprovecha y se saca la foto. Miren ahora, no hay nube en el Cristo.
La verdad que estamos muy contentos porque hubieron minutos que se vio bien el Cristo, pero ahora miren ahora cómo se ve, familia. O sea, no se ve nada, literal, se ve solo la sombrita. Bueno, esto le va a pasar a todos cuando vengan a ver el Cristo Redentor. No se ve nada, estamos en una nube, literal. Familia, y acá estamos bajando las escaleras mecánicas. Chao Cristo Redentor, la pasamos hermoso. Una de las 7 maravillas del mundo. Tienen que venir a conocerla cuando vengan a Río de Janeiro obligatoriamente. Y acá nos despedimos de este video. Den like, suscríbanse al canal y déjennos sus comentarios, los estamos leyendo. Nos vemos en el próximo video de Brasil. Chau, chau.